Entonces tenemos que comprender lo que es un centro magnético y tenemos que comprender también cuáles son los estados de conciencia básicos. Es posible creer que uno está trabajando sobre sí mismo y seguir dormido. Es posible hacer yoga, meditación, hablar del despertar y de la Matrix y todo esto y seguir dormido. Y os aseguro que el 99,9999% de los que hablan del despertar espiritual siguen dormidos, duermen profundamente. Lo único que os va a llevar a un crecimiento interior es el cultivo del recuerdo de sí. Y el recuerdo de sí comienza desde el punto en el que tú te vuelves consciente de que eres consciente, de repente percibes ser un centro, desde donde hay una percepción, y percibe la percepción misma, viendo, sintiendo. Además se siente como yo, no es un vacío, que es lo que se cultiva en otras enseñanzas, donde dice no hay yo. No, sí que hay yo, pero el verdadero yo no es egocéntrico, es expansivo. Como le dijo el buen ladrón al maestro en esa imagen arquetípica del Nuevo Testamento: Maestro, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Acuérdate de mí. El recuerdo de sí. Hay una parte de nosotros que nos recuerda. Eso es el maestro. Es un nivel muy grande. El recuerdo de sí comienza primero con la sensación del cuerpo, con observarse y sentirse percibir. Eso es el primer paso. Pero llega un momento en que uno es recordado. Pues bien, como ya dije, iba a abrir un canal de música y ya lo he hecho. Se llama En Armonía Music Clips. Ahí iré subiendo tanto piezas musicales que publiqué en este canal como otras que vaya publicando. Ya publiqué el himno a la Holarquía Divina, que es un himno que compuse en Irlanda hace ya mucho tiempo, con letra en castellano y en inglés, y que se mantuvo, por así decirlo, en el tintero durante muchos años, hasta que tuve un sueño-visión donde una mujer se me aparecía cantando el himno en su lengua. Era lengua que yo intuyo era del este, o bien serbio-yugoslavo. Y en esta visión, pues esta mujer de algún modo me estaba animando a sacar esa pieza. Así que bueno, la publiqué como la primera de ese nuevo canal, porque bueno, parece emblemática dentro de lo que he venido haciendo, ¿no? Es componer música orientada a el despertar de la conciencia. A mí lo que me interesa es sobre todo el arte objetivo. No me interesa la música subjetiva. Puedo tener gustos subjetivos por ciertos tipos de música, pero la música objetiva, que es lo que voy buscando, tiene como misión despertar la conciencia del que escucha e incitarle a una búsqueda más profunda. Aunque la música que ordinariamente hacemos pues tiene muchos elementos subjetivos, ¿no? La música objetiva se basa más bien en microtonos y en sonoridades que aquí en Occidente se han perdido, porque es muy superficial la música. Pero bueno, trato de acercarme a la música objetiva con instrumentos antiguos, ¿no? Como el oud, el laúd turco, la percusión que os mostré la semana pasada, la voz o flautas tradicionales, ¿no? Que siempre están más cerca de lo que es pues un sonido puro, natural, no alterado. A mí me gustan los instrumentos que tienen cierta frescura. Y bueno, en ese canal iré mostrando tanto lo que he hecho como pues futuros encuentros, futuras actuaciones. Y como digo, es parte de mi misión
de transmitir pues, un tipo de arte que se aproxime al arte objetivo, que es el que se expresa conteniendo pues, ciertas verdades cósmicas sobre lo que es el universo, sobre lo que debemos hacer aquí en la Tierra, que es transformar energías, básicamente. Somos transformadores y ahora mismo es importante darse cuenta de esto porque estamos en un pico solar bastante intenso. No sé si os habréis dado cuenta, pero en las últimas semanas se están incrementando los conflictos a todos los niveles. Me refiero a conflictos sociales o familiares, y es porque hay tensión en el ambiente debido a las llamaradas solares. Las llamaradas solares, que son una llamada al despertar de conciencia, ejercen presión sobre nosotros, nos piden una limpieza. Entonces hay que incrementar el trabajo de sí. Por eso en este vídeo me gustaría ahondar un poquito más en qué consiste realmente el trabajo interior, quitando pues, muchas ideas falsas que tiene la gente. Yo llevo muchos años ya no solo buscando maneras de expresarme musicalmente desde un punto de vista más interior, sino pues trabajando sobre mí mismo. Y para esto se requiere una ciencia que algunos tuvimos el privilegio de encontrar, una ciencia que no todo el mundo conoce. Sí que puede haber aproximaciones en diversas enseñanzas, incluso religiones, hay ecos de algo, pero rara vez se explica lo que es realmente el trabajo interior, independientemente de las creencias de pues, lo que la persona piense sobre Dios o sobre lo que es su propósito. Y bueno, en este vídeo me gustaría dar claves de comprensión acerca del trabajo interior. Recordar que dejé un artículo en el blog, que en realidad es un extracto de este libro, Fragmentos de una enseñanza desconocida. Ahora os explicaré lo que es esta obra, ¿no? Y hay también pasajes de otros libros importantes. Pero ese en concreto es crucial si queréis comprender el trabajo interior desde un punto de vista holístico, aséptico, claro, conciso. Yo no me he encontrado nada igual. O sea, ese libro es importantísimo para aquellos que estén buscando la verdadera senda de crecimiento interior. Una senda que requiere una ciencia que se conoce desde la prehistoria y que solo surge en momentos en los cuales la humanidad está en peligro. Esto ya lo he mencionado en otras ocasiones, ¿no? Pero yo tuve el privilegio de comenzar a leer ese libro por recomendación de Ramiro Calle, que fue el introductor del yoga en España. Yo le pregunté un día en la feria del libro que qué opinaba de Gurdjieff, porque yo os había leído algunas referencias, había oído que fue un maestro de danzas, que compuso música en la dirección de lo que él llamaba música objetiva o arte objetivo. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Yo era muy joven, tenía unos 17 años o así. Y bueno, Ramiro Calle me dijo que para comprender realmente lo que quería decir tenía que leer ese libro. Y así hice. Y bueno, desde entonces pues no he parado de estudiarme a mí mismo de acuerdo a una serie de criterios que siempre retomo, o sea, siempre vuelvo a ellos. Y esto es porque se ha formado en mí lo que en ese libro se llama centro magnético. Entonces tenemos que comprender lo que es un centro magnético y tenemos que comprender también cuáles son los estados de conciencia básicos, porque es posible creer que uno está trabajando sobre sí mismo y seguir dormido. Es posible hacer yoga, meditación, escribir libros,
de espiritualidad, hablar del despertar y de la Matrix y todo esto y seguir dormido. Y os aseguro que el 99,9999% de los que hablan del despertar espiritual siguen dormidos, duermen profundamente, porque no comprenden en qué consiste el sueño de la vigilia. ¿Saben lo que es soñar cuando se van a dormir por la noche? Pues eso tiene asociaciones, muchas de ellas ilógicas, pero en el estado de vigilia, que es el segundo estado de conciencia, también tenemos asociaciones y reaccionamos constantemente a estímulos externos, creencias internas. Entonces, de eso no somos plenamente conscientes en la sociedad ordinaria, a no ser que venga alguien y te diga: mira, ocurre esto en ti, eres un autómata. Es lo que decía Gurdjieff, ¿no? Que el ser humano es un robot y que no puede lograr nada a menos que alcance el tercer estado de conciencia, que él llamó recuerdo de sí, pero en realidad no se lo inventó. Eso está en el Nuevo Testamento y en otras enseñanzas antiguas, de manera velada o incluso abierta, pero no es fácil encontrarlas, ¿no? Entonces, ¿qué es ese tercer estado? Bueno, para comprender el tercer estado primero tenemos que observarnos, tomar fotografías mentales de nosotros mismos, vernos en nuestro automatismo, ver cómo muchas veces somos incapaces de parar de pensar, las emociones negativas nos pueden, ya sean pues el enfado, el rencor, el sentimiento de culpa, el victimismo, el abatimiento, el sentimiento de carencia, los miedos, tenemos muchísimos miedos. Entonces todo eso hay que observarlo y clasificarlo. Hay que saber de dónde viene cada miedo, cada ira, cada rencor. ¿Por qué nos ofendemos cuando alguien nos insulta? La gente reacciona y no se pregunta por qué. La gente se plantea metas y no es capaz de cumplirlas. ¿Por qué el ser humano tiene sueños o tiene aspiraciones y apenas es capaz de lograr unos pocos básicos, como, yo qué sé, ir a comer o ir al cine? Eso sí, eso lo hace muy bien, pero ¿tiene metas esenciales realmente? ¿Cuáles son esas metas? En general la gente no sabe para qué vive. Es como estar aquí porque ha caído aquí y ya está. Y ese estado es muy triste. Darse cuenta de todo eso te lleva a un estado en el cual tú te das cuenta de que pues estás perdiendo el tiempo, que no vas a ninguna parte, que no avanzas, que no creces. Y esto no tiene nada que ver con ser buena persona, porque eso está muy de moda, ¿no? Me hace gracia cuando la gente dice: yo quiero ser mejor persona. Pero mejor persona, ¿de acuerdo a qué criterio? Porque hay muchos y son subjetivos todos. Ser buena persona pertenece al mundo de la moralidad, pero la moralidad es subjetiva. Lo que es ser buena persona en Occidente, en Oriente puede cambiar. Allí hay jeques con tropecientas mujeres, ¿no? Con un harén. Eso no está bien visto aquí en Occidente, donde hay monogamia. La religión puede dar una moralidad a la gente que no concuerda con la moralidad de otra religión. Sí que puede haber unos criterios básicos como no matarás o no robarás, pero no me refiero a ser buena persona, a mejorar en el sentido moral o ético. El trabajo interior tiene como misión equilibrar la esencia, aquello que traemos de nacimiento, que integra pues una conciencia, una voluntad, o posibilidad de voluntad, mejor dicho, y posibilidad de conciencia, con unas virtudes que pueden ser el amor consciente, la misericordia.
y que muy pocos desarrollan. Y ese potencial pues solo puede crecer trascendiendo la mecanicidad o la inconsciencia. Para ello debemos despertar en medio de la vigilia. Por eso antiguas enseñanzas incitan al hombre a despertar. Por ejemplo, el maestro Ishu, en el Nuevo Testamento, le dice a los apóstoles: despertad, no durmáis, velad, pues no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Eso aparece varias veces. Y es porque hay que estar alerta. Pero alerta no significa prestar atención aleatoria. Tienes que saber de qué tienes que protegerte, cuál es tu misión y qué cualidad de conciencia estás cultivando. Porque en nosotros hay diversos grados de conciencia. Y el recuerdo de sí comienza desde el punto en el que tú te vuelves consciente de que eres consciente y de que estás viendo, sintiendo. Además se siente como yo, no es un vacío, que es lo que se cultiva en otras enseñanzas donde dice no hay yo. No, sí que hay yo. Pero el verdadero yo no es egocéntrico, es expansivo. Cuando uno cultiva el tercer estado de conciencia, de repente percibe ser un centro, desde donde hay una percepción, y percibe la percepción misma. Sobre esto hay atisbos en filósofos como Immanuel Kant. Él habló de una apercepción. Y supuestamente la apercepción es lo que permite que nosotros percibamos unificadamente las impresiones, o sea que no son pues, golpes o ráfagas de sensaciones caóticas, lo que todo está ordenado. Lo que pasa es que él habló de un yo trascendental y una percepción que no se puede conocer por medio de la mente ordinaria. Y la filosofía, por lo menos la occidental, no se mete en estados trascendentales de consciencia. En Oriente sí, pero en Occidente digamos que tenemos una filosofía del estado de vigilia, como decía un profesor, y esa filosofía del estado de vigilia es muy limitada. Entonces, vosotros podéis leer libros en estado de vigilia, podéis estudiar esoterismo, ciencia interior en estado de vigilia, y eso no os vale absolutamente para nada. Lo único que os va a llevar a un crecimiento interior es el cultivo del recuerdo de sí. Observar todos los momentos en los cuales perdéis, por así decirlo, la conciencia de vosotros mismos. No os observáis, no veis cómo reaccionáis, cómo movéis, cómo percibís. Os dais cuenta de que habéis operado mecánicamente. Esto ocurre mucho incluso cuando la gente conduce. De repente se da cuenta de que no sabe cómo ha llegado a un punto. Eso es peligrosísimo. Eso es conducir en piloto automático. Y en general la gente conduce así. Pero es que también existe de ese modo. Y cuando uno comienza a darse cuenta de que esto es verdad, hay emociones encontradas, hay incluso miedo. Porque te das cuenta de que no eres consciente realmente. Entonces, la primera entrada a lo que podemos llamar un camino de crecimiento interior pasa por observarse y darse cuenta de que normalmente pues, no te das cuenta de que estás en cierto estado. Luego ya puedes pasar a cultivar el recuerdo de sí, propiamente dicho, pero te darás cuenta de que
es muy difícil mantenerlo en el tiempo. Por eso, la mayor parte del día operamos en piloto automático. Dejamos las llaves en un lugar y luego no nos acordamos dónde las dejamos. No sabemos con qué mano hemos cogido tal o cual objeto. Sobre esto hay muchas historias, ¿no? En el Zen, por ejemplo, hay una que dice: nunca comprendí lo que era el Zen hasta que mi maestro me dijo: ¿en qué lado de la puerta has dejado el paraguas? Sí, hay pues una tendencia en enseñanzas antiguas a pedir atención, que se preste atención. ¿Pero atención a qué? Esta es la cuestión. Debemos atender a pensamientos, a emociones, a sensaciones y ver cómo se relacionan entre sí. O sea, de dónde vienen ciertos pensamientos, de dónde vienen ciertas emociones. Y lo que es más importante, hay que ser consciente de la consciencia misma, que es algo tan, en principio, intangible, que pasamos por alto. Pero esa consciencia es una luz que está en nosotros, que recibimos gracias a que tenemos un cerebro preparado para ello. Y esa luz tiene la capacidad de voltearse, de percibirse a sí misma. Es lo que se llama el volteo de sí, o el volteo de luz. Así es como lo llama un tratado de alquimia oriental llamado El secreto de la flor de oro. Os lo recomiendo. Sobre todo la traducción de Thomas Cleary es la mejor que hay. Ahí se menciona el estado de recuerdo de sí constantemente, pero con la expresión volteo de luz o retorno de la luz. Hay diversas traducciones. Una muy mala es la de Wilhelm, que es la que utilizó Jung. Está muy mediada por el psicoanálisis. En realidad es un volteo sobre la propia consciencia. Y esto genera unas olas de energía que van, por así decirlo, creando capas y capas y capas de energía, de consciencia. El cuerpo astral se forma por medio de un sufrimiento, pero se puede, digamos, limpiar y perfeccionar por medio de la consciencia de sí. Y dentro del cuerpo astral pues se forma el cuerpo mental. El cuerpo mental nos da acceso a un estado más elevado de consciencia, ¿no? Lo que llamaríamos conciencia objetiva. El recuerdo de sí solo se estabiliza cuando uno tiene un cuerpo astral limpio, estable. Si hay impulsos contradictorios dentro del cuerpo astral, la persona no se va a recordar a sí misma, por lo menos desde un punto de vista prístino, limpio. Va a tener muchos yoes, muchas inclinaciones, y muy pocas personas tienen un cuerpo astral, aunque solo sea mal cristalizado. Lo que hay, por norma general, es un cuerpo emocional, lo que Eckhart Tolle llamaría el cuerpo del dolor, ¿no? Que es pues una emocionalidad llena de contradicciones. Hoy me gusta esto, mañana me gusta lo otro. Esta persona me gusta, la otra no me gusta. El me gusta, no me gusta pertenece a la subjetividad. Por eso insisto, esto no tiene nada que ver con ser buena persona, el que te guste pues esto o lo otro. Todo eso es parte de la personalidad mundana. En el recuerdo de sí, tus deseos y intereses ordinarios desaparecen. Y solo hay un deseo único, que es poder llegar a ser el maestro de tu interior y cumplir la misión para la que viniste, el destino. Todos traemos un destino esencial. Pero como decía Gurdjieff, la ley del accidente normalmente nos desvía del destino.
la única manera de poder mantenernos en la vía del destino es recordándonos a nosotros mismos, separando la verdad de la mentira, teniendo los principios esenciales para comprender el proceso, lo cual no es fácil, porque requiere trabajo en grupo, no puede ir uno solo, y sobre todo tiene que recibir lo que llaman influencias C. Hay 3 tipos de influencias. Las influencias A, que todo el mundo vive en el mundo, son influencias aleatorias, ya sean accidentes, encuentros fortuitos, ideas superficiales en libros, incluso de espiritualidad. La mayor parte de libros de espiritualidad tienen una influencia nula sobre el trabajo interior. Luego hay libros objetivos que han sido puestos ahí para dar verdaderas ideas del trabajo interior. Yo mencionaría unos pocos que debéis conocer. La Biblia tiene conocimiento objetivo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero muy pocos saben leerla. El Nuevo Testamento tiene lo mejor, la crème de la crème, pero luego pues te llegan los idiotas de turno, ¿no? Y te dicen que es una falsificación o una manipulación. No es así, ahí está todo lo que necesitas, si sabes leerlo. Bueno, si eres idiota, pues no. Idiota es el que está, digamos, metido en su propia idiosincrasia subjetiva. Y el mundo está lleno de idiotas, ¿no? Según Woodruff hay 22 tipos de idiotas que están todos tipificados en el Tagón. Y luego pues hay libros como Fragmentos de una enseñanza desconocida, por ejemplo. Rara joya. Muy pocas personas lo conocen. Y hoy en día pues hay muchos que, creyendo comprender aquello de lo que habló Gurdjieff, se arrogan incluso el derecho pues a criticarle o decir que hacía esto o lo otro, cuando en la mayor parte de casos son mentiras, o sea, son bulos. Hay falsos maestros. De hecho, cuando yo me encontré con los fragmentos de una enseñanza desconocida, yo ya estaba harto de falsos maestros, ¿no? Había leído a Castaneda, me había dado cuenta pues, que era un charlatán. Había maestros que no me llamaban la atención, como Osho, pues, que yo sabía que ahí no había algo real, ¿no? Y tantos otros que yo descarté desde el inicio. Poco a poco fui adquiriendo mi propio criterio, porque fui trabajando sobre mí mismo, y eso te hace recibir un tipo de influencia directa, ya no solo de personas que trabajan realmente sobre sí, sino pues de la propia conciencia divina. No todo el mundo está preparado para recibir esa influencia. La gente cree pues recibir guía de pues una fuente espiritual, pero a saber, no saben definirla, no saben qué es. Si no sabes definirlo, no puedes comprenderlo. Entonces, realmente no sabes qué estás haciendo. Por eso, bueno, normalmente el que se encuentra con influencias tipo C encuentra un verdadero maestro o es guiado por su propio espíritu divino, normalmente genera algo que se convierte pues, en una guía, en una referencia. De ahí surgieron pues, libros sagrados, piezas de música, arte objetivo. El arte objetivo es una pista que en muchas ocasiones viene de escuelas esotéricas. Yo hace muchos años pues, busqué grupos de estudio interior de acuerdo a la tradición que inició Mr. Gurdjieff, y bueno, encontré a gente. Estuve trabajando en grupos de la Fundación Gurdjieff. Al cabo del tiempo, pues bueno, comencé a difundir por mi cuenta, en contacto, evidentemente, con
personas que quieren realmente trabajar sobre sí. Pero lo más importante aquí es recordarnos una y otra vez la importancia del trabajo, cultivar el recuerdo de sí y conocer todos los modos de automatismo para trascenderlos, ¿no? Por eso, bueno, se pueden utilizar incluso herramientas, aunque las herramientas son solo eso, modos de conocer más exactamente qué es lo que ocurre en el interior. Y en todo ello hay algo importante que es el centro magnético. No me gustaría alargar el vídeo mucho. Como digo, tenéis más información en el blog. Pero el centro magnético, de lo cual se habla en esa obra muy poquito, es, por así decirlo, una configuración energética que se forma cuando nosotros estudiamos la dirección correcta y que nos devuelve una y otra vez al estudio de sí, de acuerdo a unos principios claros. El centro magnético es como un yo que se forma en nosotros con unas ideas claras, una dirección clara, y nos viene de estudiar tanto las influencias B como las influencias C, directas, con personas que están trabajando o el propio contacto con el maestro interior, que es el que tiene que nacer a través nuestro. Entonces este maestro interior genera un magnetismo que aúna nuestros centros, la mente, el corazón, el cuerpo. Entonces, cualquier tipo de trabajo equivocado de los centros, que es una noción muy importante, porque hay un modo correcto y un modo incorrecto del trabajo interior, de los centros mental, emocional, físico, orgánico, sexual. Entonces, el centro magnético legítimo armoniza nuestros centros. Aunque nos perdamos en la ruta, siempre vamos a encontrar el hilo de la verdad. Entonces, el centro magnético es esencial. Hay 7 pasos para generarlo, pero no me voy a meter en ellos. Mencionaré quizá los 3 primeros. El más importante es poder estar en el cuerpo, en silencio, pacientemente. La gente es muy inquieta, se mueve de aquí para allá, hace esto, lo otro, no está a gusto en su cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene un montón de impulsos contradictorios. Entonces, el primer paso para generar un magnetismo es estar en el cuerpo, en silencio, sin hacer nada, prestando atención a la sensación, a la consciencia. De aquí vienen pues ciertas formas de meditación, los sitting que se utilizan en las escuelas, ¿no?, del cuarto camino. El segundo paso es tener un testigo, aprender a estar no solo en el cuerpo, en silencio, sino anclado en el testigo, en ese observador imparcial que no juzga, que atestigua, que ve. ¿De dónde viene este pensamiento? Pues mira esta emoción. Observa, no manipula. Luego, evidentemente, hay un juez o un aspecto que discierne, que separa la verdad de la mentira. Bueno, lo voy a dejar ahí, no voy a continuar. Es demasiado profundo para, digamos, explicarlo de manera superficial, ¿no? Pero todo se construye en 7 pasos. Entonces el centro magnético lleva pues 7 aspectos. El último de los cuales pues es un yo que integra tu personalidad mundana y tus aspectos más divinos, por así decirlo, la voluntad, la conciencia. No creáis que todo el mundo lo conoce. El centro magnético siempre os va a poner en contacto con alguien que comprende el proceso.
El problema es que hay mucho gurú y mucho autoproclamado maestro que ni siquiera pues, se ha planteado estas cosas, ¿no? Vivimos en una sociedad muy superficial donde pues, muchos, creyendo comprender ciertas enseñanzas, pues se aventuran a enseñar, pero ¿a dónde conducen a sus alumnos? Pues es un problema. Porque cuando uno comienza a enseñar es responsable de aquello que enseña y de a dónde conduce. Cuando yo abrí este canal era consciente de lo que estaba haciendo. Y por eso os hablo todo esto. Esto es crucial. Yo no defiendo ninguna ideología religiosa. No veréis ensalzar a ninguna persona, a no ser que, evidentemente, me centro en la figura del maestro Ishu, que para mí pues, es el maestro de maestros, ¿no? Pero no endioso a ningún hombre. Sí que podemos aprender de diversos maestros, pero siempre teniendo en mente que hay una ciencia, una enseñanza primordial, que adopta diversas formas, se adapta a los momentos cruciales como este que estamos viviendo. Y precisamente el trabajo interior tiene que incrementarse cuando hay tensión planetaria, tensión solar. Estamos viviendo un pico de actividad solar. Y yo no sé si os habéis dado cuenta, pero se nota, o sea, yo noto la tensión. Lo que ocurre es que los que trabajamos sobre nosotros mismos no la sentimos del mismo modo. Porque estos son los momentos en los cuales recibimos un input, una ayuda. A mí el sol no me molesta, la actividad solar, pico, no me asusta ni me molesta. Pero la mayor parte de personas sí, porque hay tensión a todos los niveles, familiar, social, porque se están dando tantas masas de inmigración. Esto no solo es político, hay una energía que se está moviendo, porque hay tanta guerra, que sí en Palestina, que sí en Ucrania. Siempre ha habido guerras, pero hay momentos específicos del tiempo donde las guerras se incrementan. Y es cuando hay un incremento de tensión planetaria y solar. Cuando el ser humano no hace lo que tiene que hacer, pues le surgen todas las energías negativas. Si hacéis el trabajo, comenzando con el recuerdo de sí, comenzaréis a transformar. Entonces, habrá algo que os lleve a una verdadera senda de crecimiento interior. Encontraréis el que tenéis que encontrar y podéis cumplir vuestro destino para no tener que repetir o perecer como un mero animal, porque mucha gente perece como animal. No todo el mundo tiene un alma inmortal. Sobre esto también hablaron los gnósticos valentinianos. Ellos decían que hay 3 tipos de alma. Las almas carnales o las personas carnales, ¿no? Ílicas, que están destinadas a la destrucción porque viven como animales. Luego hay unas almas psíquicas intermedias que pueden conducirse hacia el bien o hacia la destrucción. Si se encaminan hacia el bien, bueno, pueden sobrevivir a la muerte física, quizás en un paraíso astral, y quizás seguir evolucionando. Luego están las almas neumáticas, las que vienen del pléroma, los espíritus divinos que pues se saben a sí mismos inmortales y buscan la verdad, no las migajas, no, la verdad con mayúscula. Si tenéis un alma neumática lo sabréis. No os asustará la muerte. No os sentiréis constreñidos o atrapados. En cambio, las almas psíquicas son muy pegajosas, ¿no? Están llenos de miedos, de inseguridades, de adicciones.
no logran salir de su confusión y creen que por sí mismas pueden evolucionar. Pero solo en un equipo de trabajo se puede progresar, ¿no? Por eso, bueno, en este canal doy pistas, doy alimento sólido y a cada cual hace lo que cree que debe hacer. Soy responsable hasta cierto punto. No puedo obligar a nadie, ¿no?, a creer o a no creer. Me da exactamente igual también. Solo comunico lo que a mí me ha ayudado, lo que me sacó seguramente de una muerte fija. Y en esta existencia pues he rebasado con creces lo que se estimaba pues podía durar. Porque uno percibe sus otras existencias. Pueden ser la misma versión. Hay diversas versiones de la existencia presente. Pero bueno, como no me quiero extender más, sigamos recordándonos a nosotros mismos. Como le dijo el buen ladrón al maestro en esa imagen arquetípica del Nuevo Testamento: Maestro, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Acuérdate de mí. El recuerdo de sí. Hay una parte de nosotros que nos recuerda. Eso es el maestro. Es un nivel muy grande. El recuerdo de sí comienza primero con la sensación del cuerpo, con observarse y sentirse percibir. Eso es el primer paso. Pero llega un momento en que uno es recordado. Y como dijo el apóstol Pablo, ahora vemos como a través de un cristal oscuro, pero conoceremos como fuimos conocidos. Seremos recordados como fuimos recordados, podemos decir, ¿no? Así que bueno, sigamos limpiando la mente, el corazón y el cuerpo para manifestar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.